Sí, y aparte, Alejandro, que allí el escenario es de gran torneo también. O sea, te quiero decir que no es solo la historia. También tiene mucha historia el Open de Sudáfrica y que tampoco estaba mal, el ambiente. Pero hay más público en Australia, sí, hay más público. Pero la Australia es que tiene sensación de mayor casi, ¿no? Por ambiente, cuando llegas al campo. Bueno, lo estoy hablando como si yo hubiese ido a muchos Open de Australia. No, pero se ve perfectamente por la y de momento, lo que es de momento, no he ido a ninguno. Pero vamos a darnos tiempo. A ver, por lo que nos cuentan, ¿no? Por lo que nos cuentan quienes van allí, que todos, es que no hay excepción, además. Son muy pocos los que van, es un goteo, ¿no? Los que, por ejemplo, jugadores españoles, ¿no? Que van a jugar el Open de Australia cada año. Pero es que no hay excepción. Todo el que vuelve de allí vuelve encantado, ¿no? Porque realmente te hacen sentir en torneos muy, muy grandes, ¿no? Con mucho ambiente, muy festivos. Y con gente muy entendida también y que vibra, que lo vive, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es que yo creo que no es la primera vez que lo decimos. Es que yo creo, fíjate, que o sea, es una pena que el Open de Australia no fuera un grande más. Es una pena, porque, a ver, eso lo da la historia y eso lo da la tradición y son muchas cosas, ¿no? Para que sea así. Pero es una pena que un torneo que es de 1903, o sea, que tiene, imagínense, ¿no? Muchos más de 100 años, no se haya metido en la rueda de los grandes. Sería bonito, ¿no? Por meter ahí a un continente más y más, pues, tipo Open de Australia, como sucede, por ejemplo, en el tenis, ¿no? Que es un grande, ¿no? Es una pena, o sea, hablando mal y pronto, me quitaría al PGA Championship y metería al Open de Australia como grandes. Con todo. ¡Hala, qué bestia! ¡Hala, qué bestia eres! Con todos mis respetos para el PGA Championship y que no se nos enfaden. Pero sí, por darle más variedad también, ¿no? Para que no sean 3 en Estados Unidos y solo 1 en Europa, sino que abarque más, digamos, ¿no? Hombre, no estaría... Sí, por ese lado sí. Ahora, quitar el PGA... A mí... Te ha dolido. Me ha dolido. Pues nada. No, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Realmente, si no ha ocurrido es porque en el momento en el que... de esto hemos hablado varias veces porque es que es realmente un tema muy interesante, ¿no? ¿Desde cuándo los grandes eran grandes? Claro, exacto, que parece que es toda la vida. Parece que no, si esto es que ya nacieron como grandes. El Open de Australia, el Open de Estados Unidos se empezó a jugar y ya era un grande. No, eso no es así. No fue siempre así, ¿no? No había esa... o sea, ese concepto no estaba asimilado por los grandes jugadores hasta un cierto tiempo, ¿no? Que más o menos la gente o los analistas, los historiadores del golf, los que saben mucho de esto, se han puesto de acuerdo para situarlo en torno a los años 50, ¿no? Del siglo pasado. Porque realmente es ahí cuando, por ejemplo, Arnold Palmer, pues por ejemplo, da el empujón y revitaliza el British Open. Sí. Y ya uno puede encontrar... De verdad que no me enrollo mucho con esto, ¿no? Que yo creo que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Pero ya uno puede encontrar en aquellas fechas, pues declaraciones muy claras de jugadores, en concreto de Arnold Palmer, donde está hablando de un gran slam, ¿no? De cómo está preparando su calendario en torno a estos 4 torneos que hoy forman los 4 grandes del Gran Slam, ¿no? Y es ahí realmente donde... Te quiero decir que Byron Nelson en los años 20, en los años 30 y demás, realmente no tenía un concepto claro de que voy a jugar un Major según qué torneos. Es así, ¿no? De hecho, muchos americanos de esa época pues ni siquiera viajaban a jugar al British, ¿no? Byron Nelson no sé si lo jugó una vez. Y el Master, pues ya te digo, es que el Master, la primera edición es en 1934, o sea, de Major nada de nada, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es realmente... Y volvemos al Open de Australia, es que en aquellos tiempos realmente el Open de Australia, pues... No iba nadie a jugarlo, no iba nadie. Claro, no concitaba a los mejores, no citaba a los mejores, no estaban los mejores. Claro. Básicamente los americanos, ¿qué quieres que te diga, no? Y ya está, ¿no? Realmente al final la historia es muy caprichosa en ese sentido. Claro. Y fíjate, ¿no? Lo clarísimo que lo tenemos hoy, los 4 grandes, cómo los grandes jugadores organizan todo el calendario, todos sus esfuerzos, todos sus objetivos están en esas 4 semanas, y fíjate, ¿no? Realmente fue algo que fue surgiendo de una manera natural, no, ¿sabes? No hubo nadie, un tipo que lo decretó. A partir de este año, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Que por decreto le dije, estos son los 4. De hecho, siempre está la famosa controversia, ¿no? De que en los años 20, o sea, en la primera mitad, incluso te diría del siglo XX, el Western Open, si no me equivoco, ¿no? Sí.
bueno, muchos jugadores americanos básicamente lo consideraban uno de los grandes del año. Es decir, sí que lo situaban en su calendario los Walter Hagen y compañía, ¿no? Walter Hagen creo que ganó 5, de hecho. Sí. Y hay quien piensa que a Walter Hagen habría que añadirle 5 grandes más, etcétera, ¿no? Bueno, pues para que se vea, ¿no? Que eso realmente no fue un proceso natural y que no decidió nadie un día sentado en una mesa, se le encendió la lucecita, ¿no? Exacto. Y que además es un proceso natural con carácter retroactivo. O sea, que cuando se empezaron a decir, oye, pues estos son los grandes del golf, ya evidentemente hacia atrás también eran los grandes del golf. Es decir, ya los que lo habían ganado antes también habían ganado grandes, aunque cuando lo jugaban no sabían exactamente el concepto de mayor, ¿no? El concepto de grande, ¿no? Exactamente. Quizá eso hubiese que revisarlo alguna vez, pero no. A ver, a mí me parece muy bien que se mire con carácter retroactivo. Tiene sentido, ¿no? Pero verdaderamente, cuando uno se pone a pensar, ¿no? A escarbar en este tipo de cuestiones, pues te da que pensar mucho, ¿no? O sea, que una primera edición de un US Open en 1895, o por no hablar de aquellas primeras ediciones del British en 1860 con 7 jugadores en el campo. Qué grandes. 7 ídolos. 7 ídolos absolutos, pues que tenga consideración de grande, bueno, pues... Sí, que valga lo mismo que uno que se ha jugado ya en 1960, ¿no? Con todos los buenos, ¿no? Sí, porque al final todos los números y las estadísticas en ese sentido los hacemos tomando todas las ediciones. Claro. Bien. También podría hablarse, ¿no? De si ahora que estamos en mes de mundial de fútbol, también podría hablarse, ¿verdad? De si aquellas primeras ediciones realmente eran mundial, y no lo eran, ni había las cribas que hay hoy en día para participar, ni nada de nada. Vamos, Estados Unidos tiene un tercer puesto en 1900, yo qué sé, en la primera edición, me parece, ¿no? Sí. Fíjate, claro, es que todo va evolucionando evidentemente y hay que situarlo en su contexto, pero oye, que ahí están el tema de los grandes que nos hemos hasta ido. Uruguay, ¿no? Hasta Uruguay lleva 4 estrellitas en la camiseta y nadie sabe muy bien por qué. Bueno, sí se sabe. Porque entonces, cuando ganó sus 2 mundiales por aquí, para aquellas fechas, también se consideraba campeón del mundo de alguna manera, el campeón olímpico, y Uruguay había ganado 2 Juegos Olímpicos de fútbol. Y bueno, y ahí sigue con las 4 estrellitas, pero bueno. los tejes y los manejes de la historia, ¿no? Bueno, al final es así, ¿no? Y bien que las lucen, aunque evidentemente todo hay que ponerlo en su contexto, pero es cierto que, oye, al final la historia es la historia, y si el Open Championship o el British Open evidentemente es un grande y se considera un grande, pues habrá que considerarlo un grande desde que se creó, y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, el que no el que no lo es el Open de Australia. O sea, el Open de Australia no es un grande, así que ni está cerca de serlo, además. O sea que, pero sí es verdad que por ambiente, por lo que estábamos comentando, ¿no? Por ambiente, por público, por montaje, por los campos, podría ser perfectamente un grande, porque como decía... Hombre, vamos paso a paso. Quizá un grande no, pero sí que habría que... No sé, es muy complicado, porque es que luego viajar a Australia, y más en estas fechas, que es que la gente acaba de terminar, o sea, el grueso del European, de los miembros del circuito europeo, acaban de terminar una temporada, pues normalmente agotadora, etcétera, y cuesta mucho coger los bártulos e irse a Australia. Pero sí es verdad que un grande mayor es una utopía, pero hacer del Open de Australia un gran torneo, un Rolex una grandísima cita. Un Rolex Series, por ejemplo, sí, una grandísima cita, una cita referencia, una semana que estás esperando del circuito europeo, pues eso no parece algo tan... Eso sí que parece que está al alcance de la mano, ¿no? Y bueno, sería un paso muy interesante, ¿no? Porque realmente lo merece. Realmente lo merece. Sí, exactamente. El torneo. Lo merece, sí.